Estoy sentada en mi sillón favorito observando por la ventana cómo los vecinos celebran el cumpleaños de una anciana. Puedo ver abrazos, comida y unión familiar, algo que me genera nostalgia por algún motivo. Solía ver el mismo ambiente en mi propio hogar. Mi madre era una mujer muy amorosa y nos enseñó lo que es la hospitalidad desde temprana edad, tanto a mis hermanos como a mí. Pensarlo hace que quiera gritar y llorar al mismo tiempo. Quizás si ella no lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Y es que nadie creería que acabo de vivir la experiencia más insólita de mi vida, y todo a causa de mi hospitalidad. Yo me pregunto, ¿cómo puede un instante ocasionar un giro tan abrupto en la vida de una persona? Llevarla a lugares insospechados, donde nadie creería que llegaría, y tampoco nadie quisiera estar. Siempre he sido una persona de mente abierta, dispuesta a indagar en los lugares más oscuros de la tierra. Cuando estaba en la universidad me encantaba viajar hacia comunidades lejanas, en donde la educación era escasa por motivos políticos. Nadie entendía mi placer hacia ello, hasta que les explicaba mis razones. Me ponía a contar que en esos lugares la gente siempre tenía alguna creencia, algo que formaba parte de su cultura, y que yo recolectaba todas esas creencias y lo tenía siempre en mente. Mitos, leyendas, criaturas fantásticas, toda clase de cosa interesante que en los lugares más civilizados se niega a creer. Sin embargo, nunca imaginé que yo pudiera vivir una de esas historias que me narraban en carne propia. Por una parte, era muy entretenido escucharlo, pero de allí experimentarlo era algo completamente diferente, algo que nunca nadie de nosotros quisiera vivirlo. Entre los mitos más controversiales, la hechicería era un tema que me había causado fascinación por muchos años. Incluso llegué a consultar a muchos ancianos de aquellas comunidades sobre los casos más extremos que habían sucedido en dichos apartados. Una vez me contaron cómo una niña había muerto de mal de ojo de forma repentina, luego de salir a jugar con sus amigas al parque. También escuché que una mujer le había hecho un amarre a su esposo para que no la dejara por su amante, y este había terminado suicidándose al verse en un estado mental tan frágil al no poder comprender la situación en la que estaba pasando. Casos como ese llegaban a mi mente una tarde, luego de que uno de los curanderos que había conocido en uno de mis viajes se fuera de mi casa, no sin antes practicarme una limpieza y dejarme unos rezos para repetir antes de dormir. Temía que al despertar al día siguiente el embrujo volviera nuevamente a mi vida. Todo esto pasó un día como cualquier otro. Mi hijo se me acercó trayéndome un vaso de leche y unas galletas para merendar. Él se había vuelto muy atento conmigo últimamente, como si intentara compensar todo lo que había pasado en los últimos días. Todo esto había empezado con él. Su comportamiento era extraño por su cierta amabilidad conmigo. Mario era mi único hijo. Lo tuve a temprana edad y desde entonces mi vida se basaba en intentar darle todo lo que un hijo debería tener. Me hice a un lado para poder cubrir sus necesidades y cumplir sus deseos. Fui padre y madre para él. Procuré que siempre estuviera a salvo. Él a cambio era el niño, adolescente, mejor portado que conocía. Era casi el hijo perfecto, de no ser por ese error que cometió. Fue hace 6 meses que yo regresaba del trabajo y decidí ir a su recámara para mostrarle las nuevas fundas de muebles que había comprado. Confieso que ambos teníamos afición por la decoración. Cuando ingresé a su recámara, encontré que por primera vez no estaba solo. Una jovencita muy linda lo acompañaba. Sorprendida, decidí no actuar como una madre normal en esas condiciones actuaría. Los invité a acompañarme a cenar y procuré en todo lo posible hacer sentir a la invitada de mi hijo como si estuviera en un segundo hogar. Ella quedó tan encantada con mi buen trato que regresó no solo al día siguiente, sino cada día de las últimas semanas. Venía trayendo siempre algo para compartir. Los tres nos las pasábamos tan bien que, cuando me enteré que la jovencita vivía sola y que alquilaba una habitación en el lugar más peligroso de la ciudad, le pedí a Mario que la trajera a vivir con nosotros, por lo menos hasta que terminara aquel ciclo de la universidad. Eso sí,
Le advertí que ella debía adaptarse a las reglas de la casa y que de ninguna forma toleraría alguna falta de respeto. Sorprendentemente, aquellos primeros días de convivencia fueron incluso mejores que las visitas. Sara era muy servicial. Me ayudaba con las tareas de la casa al punto que, cuando llegaba a casa del trabajo, ya no tenía nada que hacer y podía ocupar mi tiempo libre en hacer cosas que deseaba hacer desde hace mucho tiempo, como tomar clases de baile y pintura. Empecé a sentirme más optimista y divertida. A la vez veía a mi hijo más alegre que nunca junto a su novia. Pero como muchos dicen, no hay mal que dure para siempre, ni alegría que soporte mucho tiempo. Todo sucedió paulatinamente, con cada día, cada hora, cada minuto empeorando. Una mañana hace 3 meses, desperté con un malestar terrible. Sentía náuseas y dolor de cabeza, lo que me llegó a pedir el día libre en el trabajo y quedarme a descansar. No obstante, no mejoré en el resto del día. Por lo contrario, me sentí cada vez peor. El médico me revisó y me dijo que no tenía nada. Mi cuerpo estaba en perfectas condiciones. Incluso insinuó que solo eran cosas de la edad. Mencionó que estaba cerca de la menopausia y me recetó unas vitaminas para mejorar mi sistema inmunológico y tener más energías. Cada día mi cuerpo se deterioraba más. Yo siempre había gozado de buena salud, por lo que verme en ese estado, sin poder realizar mis labores con normalidad, me causó una terrible depresión, lo que solo hizo que mi cuerpo se resintiera más. Ni siquiera podía darme un baño matutino. Terminaba en el suelo, llorando por el dolor en los huesos. En aquel terrible proceso, mi adorado hijo se ofreció a contratarme una enfermera para que me ayudara y atendiera. Pero antes de que la contratara, Sara se ofreció a hacerlo ella misma por solo la cuarta parte del salario. Parecía estar feliz de serme útil. Me ayudaba a limpiarme, a bañar, a comer e incluso ejercitaba mis músculos cada mañana y cada noche. Aunque eso no hizo que me recompusiera del todo. Tuve que renunciar a mi trabajo para concentrarme en recuperar mi salud, algo que afectó mucho mis finanzas y me volvió codependiente de los ingresos de mi hijo, que para ese entonces recién había terminado la universidad y apenas ganaba el sueldo mínimo. Así, solo me quedó aceptar la ayuda de mis padres para poder subsistir esos meses. Visité distintas ciudades buscando médicos especializados que pudieran dar con mi enfermedad, pero nada de eso funcionó. Los exámenes médicos seguían sin detectar ningún mal. Comencé a creer que mi problema era algo psicológico que yo misma había inventado, hasta que un médico me sugirió que acudiera a otro tipo de medicina para sacarme todo el mal que venía aconteciendo. Así fue como de pronto me vino a la mente todo lo que había conocido en mis días de universitaria, los mitos y las creencias andinas que me habían cautivado la mente, y fue que todo eso empezó a nublar mi mente. Entonces estaba segura de que debía acudir a algún curandero si no quería terminar en un ataúd a mis 45 años como muchos casos que había escuchado. Investigué en dónde podía encontrar a un buen curandero en la ciudad, y cuando tuve la dirección, le comenté a mi hijo y a mi nuera que iría por unos días a visitarlo. ¿Estás segura, mamá? He escuchado que es muy peligroso adentrarse en esas cosas. No es algo de Dios, dijo mi hijo un poco preocupado. Rápidamente mi nuera también habló. Opino lo mismo, señora, y como estudiante de enfermería he tenido un poco de información de primera mano sobre los efectos que la sugestión puede hacer en las personas enfermas, donde la mayoría de ellas pierden la visión de la realidad. Yo, sorprendida por todos aquellos comentarios, les dije que apreciaba sus consejos, pero sabía lo que estaba haciendo, y no era la primera vez que visitaba esos lugares. Sara, más nerviosa, me dijo: Pero señora, esta vez podría ser diferente y ya no tiene las mismas energías para defender si esa gente intenta hacerle algo malo. Por alguna razón, el hecho de que mi hijo y mi nuera me dieran la contra provocó que mis deseos por acudir a una ciudad en donde se practicara la hechicería se incrementaran. Y fue aún peor cuando esa noche, al cambiarme frente al espejo, empecé a observar unas manchas blancas que habían aparecido en toda mi espalda, llegando hasta mi cuello.
Aquel lugar de mi cuerpo estaba decorado por mi accesorio favorito, un collar de rubíes que mi madre me había heredado al morir mi abuela y que guardaba como mi mayor tesoro. Nadie, nadie a excepción de mi hijo sabía de su existencia. Las manchas se extendían hasta mis hombros y brazos, quitándole la belleza del objeto decorador. Desesperada listé un par de cosas en una maleta y salí de la ciudad al día siguiente. Una vez instalada en el pueblo, salí en búsqueda del curandero más nombrado por los foros de la hechicería. Debo decir que no fue sencillo hallarlo. Su hogar quedaba en las zonas más deshabitadas y poco civilizadas del pueblo. Además, estaba el hecho de que mi estado físico había decaído mucho. A duras penas logré llegar sin desmayarme hasta la humilde casa del curandero. Una vez allí, su mujer me abrió la puerta y mirándome con desconfianza intentó echarme del lugar. Por favor, solo quiero conversar con su esposo por un momento. Necesito que me diga qué es lo que me está pasando, le dije. No, señora. Aquí no confiamos en los forasteros. Sabemos que hay gente muy malintencionada en las afueras del pueblo que viene con el fin de dañarnos. Fue lo que me dijo aquella señora. Al ver la furia con la que la mujer me hablaba, no me quedó de otra más que suplicarle que me permitiera la entrada. Se lo imploro, señora. Si no me permite entrar, puede que cuando salga de aquí, mi cuerpo no resista mucho y no querrá cargar con una muerte en su conciencia. Luego de muchos ruegos, el curandero salió y apartando a su mujer me permitió la entrada. Allí comenzamos a realizar un ritual que tomó por varias horas. Cuando el sol comenzó a perderse, me levanté dispuesta a marcharme sin respuestas, convencida de que solo había perdido el tiempo al visitarlos. El hombre no se dio cuenta de que me marchaba hasta que llegué hasta la puerta, y desde donde estaba gritó que me detuviera. Si sale de aquí nunca sabrá quién le ha hecho daño, ni sabrá cómo detenerla. Quédese. Al oír sus palabras, mi cuerpo entero empezó a temblar de miedo. Algo en mi corazón me decía que no debía conocer la identidad de mi atacante. Sin embargo, si no lo hacía ahora, podía que me llevara aquella incógnita hasta la tumba. Regresé entonces sobre mis pasos y me senté frente a ellos solo para escuchar la peor de las revelaciones. Al darle la espalda para retirarme por segunda vez, el hombre se levantó y susurró algo a mi oído que me dejó completamente helada. Usted guarda un collar de piedras rojas en el cajón de en medio de su cama. Usted lo observa todas las noches con nostalgia y se lo prueba frente al espejo. Ese collar tiene una maldición que una persona cercana ha puesto para usted. Mientras siga usándola, seguirá debilitándose. Debemos tomarlo, quemarlo y recitar las palabras de sanación 3 veces al anochecer. De otra forma será el final para usted. Algo en mi interior me dijo que aquel hombre solo buscaba salvarme. Además estaba el hecho de que a nadie a excepción de Mario conocía la existencia de esa joya. Así que decidí llevar a aquel curandero a mi casa y seguir todas sus instrucciones. Cuando llegué encontré que las cerraduras habían sido cambiadas y que mi hijo junto a mi nuera se habían apoderado de mi casa echándome de ella como si fuese un animal desahuciado. ¿Lo ve, señora? Le dije que ellos dos habían tramado esto. Ellos querían deshacerse de usted para tomar posesión de sus bienes, pero no permita que lo hagan. Enséñeles que el bien siempre triunfa sobre la ambición. Tomando como un escudo de fuerza las palabras del curandero, me armé de valor y comencé a gritarle a mi hijo que saliera de la casa con esa malvada mujer. Al verlo a su lado mirándome con desprecio, mi corazón se rompió en pedazos. «Lárgate de aquí, madre. Ahora esta casa es nuestra», dijo mi hijo, un poco alterado. «Hijo mío, ¿por qué me haces esto? Sabes que todo lo mío es tuyo, pero echarme a la calle como si no fuera nadie, eso no se le hace a una madre». Mario permaneció indiferente a mis palabras. Acercó a Sara más a su lado y me miró con más odio del que podía imaginar que guardaba dentro de él. «Ya no te necesito, mamá. Es más, me estorbas. Tengo a alguien más en mi vida, alguien que me hace feliz. Será mejor que saques tus cosas y te marches a casa de los abuelos hasta que sea el fin de tus días».
Sus palabras me dolieron tanto que caí debilitada al suelo llorando con desconsuelo. En ese instante el curandero me agarra de las manos y me dice: «No lo escuche, señora. Está bajo el hechizo de esa mujer. Entremos a la casa, saquemos esa joya y todo lo que esté atado a ella en esa casa para que no le moleste más ni a usted ni a su hijo». El curandero me tomó de los brazos y me alzó. Entré con él a la casa y fui directo a donde guardaba la joya. Hicimos un poco de fuerza para que ellos nos dejaran entrar. Mi nuera corrió hacia mí e intentó quitármela. Forcejeé con ella usando las pocas fuerzas que me quedaban y se la quité. La lancé al suelo y comencé a destrozarla. Luego fui al cuarto de mi hijo y busqué signos de algún objeto maligno entre sus pertenencias. Y me llevé una terrible sorpresa. Hallé botellas con líquidos extraños, animales muertos y muñecos hechos de tela. Prácticamente su recámara olía tan horrible. Salía un olor petrefacto que no soportaba. Tomé todo eso y le prendí fuego al exterior de la casa mientras recitaba las palabras que aquel curandero me había mostrado, ignorando los gritos desesperados de mi nuera. Las llamas consumieron todos los objetos malignos y al girar, observé cómo aquella joven que en algún momento llegué a querer como si fuera mi hija, se alejaba de nosotros lleno de ira. Luego de ello, el curandero nos confesó junto a mi hijo que Sara era la causante de todo el mal que estábamos viviendo. Mi hijo se quedó sorprendido. Corrió a mis brazos y entre lágrimas me agradeció por salvarlo del terrible destino que le esperaba al lado de esa mujer. No lo hice sola, hijo. Te tenía en mente todo el tiempo. Tú fuiste mi fortaleza. Mi hijo me dijo que se alegraba que no me haya rendido y pudiera salvarlo de esa mujer. Nos abrazamos de nuevo y le conté toda mi travesía en el pueblo en donde hallé al curandero. Invitamos al hombre que me había salvado la vida a cenar con nosotros y luego de eso se marchó. Después de esa terrible experiencia, mi salud se recompuso de a pocos. Traje a otro curandero como aquel cada semana para que me limpiara a mí, a mi casa y a mi hijo. También asegurarme de esa forma que ninguna otra persona nos hiciera daño de nuevo. Muchas veces, todo esto puede ser causa por envidia, por querer aprovecharse de las cosas de otras personas. Uno nunca sabe las intenciones de las personas con quien puedes convivir, pero ha de tener en cuenta que una mínima sospecha de algún trabajo, acudan a ciertos profesionales quienes consideren que pueden ser de ayuda para con sus problemas.